Hola a todos. Bueno, continuamos aquí con esta terapia Gestalt, este sanar con conciencia. Ahora vamos a trabajar con el tema de la angustia y ver cómo enfocan desde la Gestalt y qué trabajos se apuntan a poder resolver este tema de las neurosis, de la angustia. Hay muchos temas que se repiten con frecuencia, que son, por ejemplo, la toma de conciencia de estar vivo y de forma completa en el mundo, el dolor tras la desaparición de un ser querido, la dificultad para cortar el cordón umbilical con uno de los padres, incluso en la edad adulta, la amenaza que representa la creciente autonomía de un niño, las dificultades que entraña una relación en pareja, muy a menudo ligadas a la imagen de los padres, el apego indefectible al sufrimiento, etc. La aparición de estos temas está precedida por una intensa angustia y por fenómenos dolorosos a nivel corporal, como si la persona se defendiera con estos síntomas de la toma de conciencia de estas gestalts. Yo y mi ser en el mundo, yo y la muerte de mi padre, yo y el padre o la madre que he interiorizado, etc. Ahora veremos una forma en que pueden manifestarse estos temas en el transcurso del trabajo con terapia Gestalt. Vamos a comenzar por la conciencia de ser en el mundo. Este fenómeno ha sido definido por la terapia Gestalt, por varios autores, bajo el nombre de seguridad ontológica. Se trata de la evidencia de su propia unidad, de su propia vitalidad. Veremos aquí notas tomadas por una participante en un seminario de 5 días en un lugar X, y la consigna, propuesta por el terapeuta era que cada uno debía encontrar un árbol que lo representara e identificarse con él. En este ejemplo, la proyección de la persona en el árbol que la representaba le permitió tomar conciencia de las diferentes etapas de su vida y aceptar la muerte futura, así como vivir plenamente la experiencia trascendental de ser, pues paradójicamente la capacidad de ser pasa por la de afrontar el no ser. Conviértete en árbol. Al otro lado del torrente, 2 alerces en la pendiente, de aspecto diferente, uno un poco pesado, el otro más endeble. Descalza cruzo por el tronco que une las 2 orillas, siento un ligero vértigo, mala suerte. Las piedras son afiladas. Pienso en el largo camino que me ha llevado hasta donde estoy ahora, algo semejante al camino pedregoso que conduce al paraíso, y frente al camino llano y arenoso del infierno, del libro encuadernado en tela roja de mi infancia. A veces el suelo es más liso, a veces las láminas de pizarra cortan, los árboles se acercan. Están en una loma de tierra ligera, pendiente, defendida por un montón de ramas secas. Trepo. El grande es casi inaccesible. Las inmediaciones del pequeño son más acogedoras. Me dirijo a él. Su corteza es áspera, agrietada, su lado norte abrupto. Paso mis manos extendidas por el tronco. Creo sentir todas las marcas y las heridas de mi propio cuerpo, de mi rostro sobre todo. Me pego al árbol. Me parece que respiramos al mismo ritmo. Mi aliento sube hasta su copa. Su expiración pasa por mis pulmones. Levanto la mirada. Veo sus múltiples ramas, un poco agrietadas, un poco torcidas, de las que brotan apelotonadas las agujas de un verde y tierno y luminoso. Sobre sus ramas bajas se enrolla una clemátide azul tirando a malva. Su presencia me parece un regalo precioso, un guiño al destino. También soy capaz de hacer brotar de mi ser trabajado agujas luminosas y clemátides malvas. Regreso lentamente, muy llena de mi árbol.
de este árbol que soy yo y que llevo en mí. La planta de mis pies se ha ensanchado, me siento más alta. Atravieso de nuevo el torrente. Los otros están en el claro. Ahora el terapeuta propone recorrer con la imaginación el ciclo completo de la vida, de la semilla al árbol adulto, y luego el ataque del hacha que corta el árbol, el fuego que lo destruye y el renacimiento de la semilla. Desde la semilla enterrada en el suelo me alzo lentamente. Mis piernas se hunden en el suelo, enraizan. Es duro crecer. La nieve del invierno me pesa sobre los hombros. Es demasiado pesada, no crezco más. Y luego el sol que sale entre las nubes me calienta y la nieve se funde, mis agujas nacen. Me balanceo con el viento fresco. Salir de mi árbol, dejarlo donde está, verlo. Ser él, ser yo. Me retiro y avanzo 1 metro escaso. Me siento mal fuera de mi árbol. Lo quiero. Es que él soy yo. Quiero conservarlo dentro de mí. Me siento bien bajo su corteza. Salir. Me decido a salir al nivel del suelo. Como estoy de pie, me doy una vuelta hacia abajo para sacar primero la cabeza. Salgo reptando. Es duro. Un segundo nacimiento. Cortar su árbol, quemar las ramas. Convertirse en las llamas. Esta llama quema, asciende, es luminosa. Luego declina y me convierto en cenizas. Me hundo en el suelo por el contacto de mi espalda, de mis muslos, de mis brazos, de mi cabeza. De repente me despliego sin esfuerzo y sin dolor. Me encuentro alta, firme sobre mis pies, feliz. El viento me resulta dulce. Siento placer al ser atravesada por él. Ahora vamos a ver el otro tema que habla del dolor por la pérdida de un ser querido. La participante cuyo trabajo relato perdió a su padre a la edad de 3 años. Ahora tiene 38 y aunque varias veces había comentado la angustia profunda que esta muerte le producía, hasta el momento no había conseguido entrar en contacto con la conciencia de la realidad de su vida, englutida en la muerte de su padre que ella identificaba con su propia muerte. Vamos a escuchar el testimonio de esta clienta. Tengo una bola en el estómago, ganas de llorar, un nudo en la garganta. Siguiendo la recomendación del terapeuta me tumbo sobre la espalda, con los ojos cerrados exploro el dolor. Todo es negro, como rugoso. El terapeuta sugiere que en lugar de esta respiración lenta y débil pase a una respiración pectoral más profunda. Nada ocurre. Luego, de golpe, veo la maqueta del crucero Foch en su botella, regalo de los marineros de papá después de su muerte. Veo el barco de papá en su botella. Oh, y estallo en lágrimas. El barco es mi padre. Durante todos estos años ha estado encerrado en la botella y yo no lo sabía. Trata de salir de ahí, le dice el terapeuta. Hay un corcho que obtura la salida. Con toda la fuerza de mi voluntad trato de abrirlo. La salida es demasiado estrecha y el barco no puede salir. Lloro. Mi padre está prisionero y no puedo liberarlo. El terapeuta le sugiere que no modifique su respiración y que continúe. Tengo el rostro completamente mojado. Es muy doloroso. Mi padre está prisionero de su muerte y yo jamás podré sacarlo de ahí. De repente me siento viva. Vuelvo a estar aquí en la habitación y sonrío. ¿Qué es lo que ocurre?, le pregunta el terapeuta. Bien, después de todo, si no quiere salir no tiene más que quedarse en su botella. Tanto peor para él. Me siento y estallo en risas enjugando mis lágrimas. Es verdaderamente estúpido sufrir tanto por un barco metido en una botella. Qué reflexión, ¿eh? Qué comprensión profunda esta.
Bueno, ahora vamos a tratar el tema de la dificultad para cortar el cordón umbilical, otra cosa que causa angustia. Cualquiera que sea la edad y el grado de evolución de la persona, toda terapia pasa por una etapa de confrontación con los padres. Reencuentro con el odio provocado por una negativa de gratificación. Terror inspirado por una falta de seguridad. Tristeza por el temor de ser abandonado o rechazado. Perdón. Contacto con un sentimiento de amor que no ha podido ser expresado. Y es reviviendo estas experiencias una a una, como lentamente va tomando forma la autonomía real de la persona adulta. Tomará conciencia de que su odio, su terror, su tristeza no corresponden ya a la realidad de su presente. La terminación de todas estas gestas inacabadas aboca en la mayor parte de los casos a la siguiente conclusión. Te perdono que seas lo que eres y ahora puedo amar lo que hay en ti digno de ser amado. En este es el caso de Mary, que había expresado su deseo de volver a ser una niña y de que yo representara el papel de su madre, o sea, la terapeuta, ¿no? Perdón. Luego se enfrentó de nuevo con un horrible dolor en los ojos y en el esternón, cuando estaba tumbada en el colchón y la terapeuta le tenía agarrada la mano. Se retorcía y sus movimientos se hacían cada vez más violentos. Rechazó bruscamente a la terapeuta gritando, «¡No me toques!». La terapeuta la inmovilizó y ella se debatía gritando, «Jamás volveré a confiar en ti». La lucha duró unos instantes. Luego sonrió, con el rostro apaciguado, y la abrazó. Explicó que ella luchaba contra su padre y su madre que la habían atado a la edad de 5 años para ponerle una inyección. El episodio había sido olvidado, pero quedaba grabado en ella el «jamás volveré a tener confianza en ti», que había marcado hasta el presente las relaciones con sus padres. Hay muchos, ¿no?, otros, con esa angustia que les produce la imposibilidad de satisfacer los deseos de un padre autoritario, amado y temido, que quería que sus hijos fueran perfectos. El caso de Carol estaba de pie, con los ojos cerrados, andaba a tientas por la habitación gimiendo, «Mamá, no me abandones, no quiero volver a casa de la abuela». Y Jack, partiendo a la edad de 6 años hacia el colegio, era incapaz de comprender de qué espantoso crimen era culpable para ser rechazado de este modo. Tenía 45 años cuando revivía la escena. Martín, que se prohibía sentir placer, puesto que sus padres no lo tenían. La madre de Agnès, que representaba la comedia del amor para destruir mejor a su hija. El padre de Jean, que la rechazaba tras su segundo matrimonio, después de haberlo utilizado como medio de chantaje contra su primera mujer, etc. Todos somos portadores de heridas abiertas que condicionan nuestras relaciones con nosotros mismos y con el mundo exterior. Es difícil y dolorosa la toma de conciencia que pone en movimiento la totalidad del ser en el retorno a este episodio primero, que hizo decidir, quizás para siempre, nadie podrá quererme nunca. Soy culpable de todo lo que ocurre a mi alrededor. Si no soy perfecto, seré abandonado. Es necesaria una lucidez siempre vigilante, que a partir de esta primera toma de conciencia permita la no reproducción una y otra vez en la situación actual de los esquemas surgidos en estos episodios dolorosos, que están ya como insertados en la personalidad. Bien. Philippe, un joven alto moreno de unos 35 años, deplora las difíciles relaciones que desde siempre ha tenido con sus padres y que desea mejorar. El terapeuta le sugiere que elija entre los asistentes a alguien
que pueda representar aceptablemente el papel del padre. Perdón. Philip le pide a James, que es alto, fuerte, con barba, que represente ese papel. Philip comienza el diálogo con voz baja, sorda, que contrasta con la severidad de su timbre habitual. Su cabeza está inclinada hacia adelante. Mira hacia el suelo, evitando la mirada a James. Con las manos colocadas sobre las rodillas y la espalda ligeramente curvada, da una impresión de fatiga. Padre, hace mucho tiempo que tengo ganas de hablarle. Ya sabes, me gustaban los paseos en barco que dábamos cuando yo era pequeño. También me llevabas a pescar con mi hermano. Aunque el discurso de Philip hacía referencia a días felices, nada, ni en el tono de su voz ni en su expresión, sugería alegría. La configuración de la Gestalt, Philip, padre de Philip, no aparecía claramente definida. Los elementos felices de su infancia, el barco, la pesca, no son realmente vividos como tales, sino que aparecen más como parásitos en la realidad de la relación. Philip prosigue, sin cambiar de tono ni de postura. Sinvergüenza, no eres más que un sinvergüenza. Nunca estás aquí, cuando estás nos haces llevar a todos una existencia infernal. Oh, no puedo tener confianza en ti. Te vas, vuelves, nunca se sabe cuándo estarás aquí. En esa actitud colérica, Philip no es más convincente. Su tono conserva la misma suavidad monótona, evitando siempre el contacto con su padre. También su cuerpo se mantiene siempre poco a tono y desmiente con su actitud el vigor de las palabras que pronuncia. Con toda evidencia, la dicotomía entre el sentimiento expresado, la cólera y la postura del cuerpo, el miedo, la fatiga, muestra que se trata de una Gestalt todavía incompleta. Los ojos de Philip se llenan de lágrimas, se queda silencioso. Luego se yergue mirando a James a los ojos. Acuérdense que James es el que está representando al padre, ¿no? No tengo confianza en ti, pues te has marchado durante 1 año y yo tenía miedo de morir. Ahora aparece una coherencia entre el tono de voz perdón, y la postura y las palabras que pronuncia. Entonces Philip ha restaurado la relación entre su padre y él. Está ahora al corriente de la Gestalt inacabada que ha cortado la relación con su padre. Me has abandonado y tengo miedo de morir. Aparentemente el sentimiento de abandono nunca ha sido identificado conscientemente ni vivido, cortando así toda posibilidad de contacto con el padre. Entonces ahora lo que había que hacer es terminar esa Gestalt inacabada de manera satisfactoria. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se procede en este caso? El que representaba al padre le tiende el brazo diciéndole: estoy aquí ahora. Entonces el hijo, que Philip, se acurruca a pesar de su gran estatura y llora en los brazos de su padre. Revive este período inacabado de su infancia y entonces la Gestalt padre-hijo ahora es afectuosa. Y así aparecerán nuevas Gestalts posteriores. Este le dice a James, con voz muy fina: júrame que nunca más te irá. El padre se queda en silencio un tiempo, se miran intensamente y le dice: mantendré mi libertad de marchar si así lo quiero. El hijo se queda callado y dice: de acuerdo. Estalla en risas y da una fuerte palmada a James en el hombro, disipando de golpe la tensión que había hecho nacer en el grupo la respuesta de James. Bueno, entonces Philip lo que hizo fue revivir positivamente esta situación inacabada de abandono,
y esto le permitió vivir de manera satisfactoria, sin angustia, y encima lo que también tomó conciencia es del deseo de su padre de preservar su libertad. Bien. Entonces ahora cada vez que su padre se vaya, él no lo va a tomar como un abandono, sino como que el padre está ejerciendo su libertad. Ahora vamos a ver el tema de la amenaza de los hijos que crecen. Padres vampiros, hijos asesinos. Toda la fantasmagoría espantosa puesta de manifiesto por Melanie Klein está ahí, presente ante nuestros ojos. Robert no se entiende con su hijo menor. Por turnos, varios participantes representarán a este hijo indolente y perezoso. Cada uno dará a Robert su imagen proyectiva del hijo tal como la siente. Cuando se corte el hilo entre Robert y su supuesto hijo, otro participante tomará el relevo. Robert ha montado la escena. Están los dos en la mesa, no hablan. La exasperación de Robert aumenta por momentos. Robert dice: no lo entiendo, no haces nada desde hace meses, te quedas en tu habitación y fumas. El que representa al hijo dice: quiero hacer otra cosa, pasar por tercera vez mi examen final. Robert le dice a todo el grupo: no, en realidad no quiere, de hecho no quiere hacer nada. Alan, que no siente ya la situación, pasa a su papel de Charles. Charles: si me quedo en mi habitación no es por casualidad, si no hago nada no es por casualidad, si no te hablo es porque no sé nada de ti. Entonces Robert dice: eso no tiene nada que ver, yo trato de ayudarte, hago todo lo que puedo. Trato de hacerte fácil la vida, haz lo que quieras, pero haz algo. Y Charles dice: para mí tú eres el tipo que trabaja, no me das nada de ti, no tengo necesidad de tus consejos. Papá, escúchame. Robert parece conmovido, queda en silencio, y Charles deja su lugar en el cara a cara con Robert y Mike lo reemplaza. Mike permanece inmóvil y silencioso ante Robert. Bien, dice Robert, decídete a hacer algo, no puedo más, quiero que estés vivo. Y Mike pregunta: ¿qué es estar vivo? Y Robert dice: es marcharse. Mary, ¿no?, que es otra, la terapeuta, Mary, ¿no?, se llama, le dice: díselo a tu hijo. Márchate, lárgate al campo, haz lo que sea, pero márchate, dice Robert. Y la terapeuta le pregunta: ¿y cómo te sientes? No muy bien, dice Robert, mi mandíbula está rígida, tengo ganas de morder. ¿Y qué quieres morder?, le pregunta la terapeuta. Perdón, Y Robert dice: el sexo de mi padre. Quiero cortárselo, escupirlo en él, desde hace años. La terapeuta pregunta: ¿lo has cortado? Está en el suelo. ¿Cómo es? Espera. Y Robert dice: está ahí, largo, recto, color carne. Y la terapeuta le pregunta: ¿cómo lo vas a hacer para que tu hijo no te corte el sexo? Díselo. Y Robert dice: jamás te dejaré hacer eso. Estoy atento, jamás podrás hacerlo. Es curioso, yo no reaccionaría así con sus hermanos mayores, le dice al grupo. Y la terapeuta le pregunta: ¿dónde están? No están aquí. ¿Y qué es lo que haces para proteger tu sexo?, le pregunta la terapeuta. Le digo a mi hijo que se vaya. Este ejemplo pone en evidencia la proyección que hace Robert sobre su hijo de su deseo de castrar a su propio padre. Y en un nivel menos profundo, pone de manifiesto el hecho de que su solicitud aparente enmascara un profundo deseo de apartarlo de su lado. Parece que los tres participantes que han representado sucesivamente el papel de hijo
han proporcionado a Robert elementos que le han estimulado la toma de conciencia de unos sentimientos hasta el momento censurados. Bien, sigamos con las dificultades en una relación de pareja. Bien, este trabajo evidencia la extraordinaria fuente de información que constituyen los pequeños gestos inconscientes. Bien, como si más allá del discurso racional se expresara a nivel del cuerpo una verdad profunda diferente, que sale a la luz a pesar de la censura individual. Bien, es una terapia que habla por sí misma. Bueno, Claire se tumba con las piernas más levantadas que el cuerpo y los pies apoyados en el radiador. La terapeuta pregunta, ¿cómo vas? Y ella dice, bastante bien. Tengo la impresión de que después de un periodo de vaciedad, estoy recuperando las fuerzas. Me doy más tiempo para hacer la multitud de cosas que tengo que hacer. Y la terapeuta le pregunta, ¿y eso es eficaz desde el punto de vista del trabajo? Y ella dice, bueno, evita ponerme demasiado nerviosa o angustiarme. La terapeuta le dice, estoy sorprendida, lo que dices parece relativamente positivo. Sin embargo, percibo tristeza en tu voz. Y la cliente esta que se llama Claire saca su anillo, mete y saca su anillo por el anular izquierdo, diciendo, no es tristeza, creo, me parece salir de una grave enfermedad y además el dolor en la espalda es como un puñal que me atraviesa. La terapeuta le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo con las manos? Y ella dice, meto y saco mi anillo. Ah, ¿y qué dice el anillo? Dice que la relación con la persona que está simbolizada por él pesa demasiado. ¿Tiene vocabulario ese anillo? A ver, dice, empezá por el principio. Bueno, dice ella, lo compré cuando comencé mi relación con esa persona y lo llevo desde entonces. ¿Y cómo se llama? Jacques. Bueno, siéntate derecha, coloca tu anillo frente a ti y dile a Jacques, al anillo, lo que le quieras decir. Y ella le dice, no puedo más, Jacques, no soporto más nuestra diferencia de edad. Y la terapeuta dice, decirle, eres demasiado viejo. Ella dice, eres demasiado viejo, tienes demasiados problemas, estás agotado ya, no haces nada por salir de ahí. La otra tarde, el sábado, tu rostro estaba descompuesto por la fatiga. Entonces aleja el anillo de la punta del dedo. Bueno, continúa, le dice la terapeuta. No puedo seguir cargando contigo. No quiero. Sí, eso es, no quiero seguir cargando contigo. ¿Por qué? Le dice la terapeuta. Porque eso me mata. Y la terapeuta le sugiere que le diga, porque tú me matas. Sí, dice ella, tú me matas. No quiero morir, quiero vivir. Y llora. Y la terapeuta le pregunta, ¿qué quieres hacer con el anillo ahora? Quiero volvérmelo a poner. Me parece horrible abandonar a Jacques ahora cuando él se ha ocupado de mí en los momentos que yo lo necesitaba. Se lo pone en el dedo, lo mira y al cabo de un momento comienza a sacarlo y meterlo de nuevo. ¿Qué haces ahora?, le pregunta la terapeuta. Lo saco y lo meto de nuevo. ¿Y eso te dice algo? Sí, me dice que tenemos momentos felices y maravillosos y que estos son los que cuentan. Y que cuando él está hundido en sus preocupaciones, entonces yo tengo que alejarme para no ser arrastrada ahí. Entonces la terapeuta le pregunta, ¿cómo te sientes? Ahora bien, y tu dolor de espalda ha desaparecido. Bueno, ponte de pie. Comprueba si sientes bien el suelo. Entonces la terapeuta pregunta, ¿cómo te sientes? Me siento fuerte, muy pesada, me siento viva. Bueno, decirle eso a Jacques.
Jacques, me siento viva. Y me siento viva contigo cuando tú te sientes vivo. Pero, dice la terapeuta, pero si te sientes muerto, yo no te voy a seguir ahí. Ahora vamos a hablar sobre el tema del apego al sufrimiento. Gurdjieff dice que lo último que un hombre está dispuesto a abandonar son sus sufrimientos. Y me parece que tiene razón. No se trata solamente del sufrimiento valorado por la tradición judeocristiana, ¿no? Ese que permite ganarme el cielo, hacerme merecedor del paraíso, sino del que permite sentir que se está vivo puesto que se sufre. Estoy vivo porque sufro, qué cosa loca. Aquel sufrimiento al que uno se ata después de que el miedo y la angustia hayan anestesiado las sensaciones y los sentimientos y se queda como único modo de expresión de la vitalidad de un ser. El trabajo de Elizabeth, que vamos a escuchar ahora, muestra bien este apego al sufrimiento y la dificultad de renunciar a esta relación privilegiada. Elizabeth está sentada sobre sus talones y dice: no sé cuál es mi objetivo. Y al mismo tiempo su mano derecha dibuja un gesto circular por encima de su mano izquierda, abierta con la palma al aire. Y la terapeuta le dice: continúa con ese gesto. ¿Qué es lo que haces? Paso puré, dice ella. Y la terapeuta le pregunta: ¿y qué vas a hacer con todo ese puré? Ponerlo en una cubeta grande, allí, al lado. Entonces traza con sus dos brazos una forma cilíndrica junto a ella. Y la terapeuta le dice: ¿y ahora? Ahora la cubeta está casi llena y me meto dentro, dice Elizabeth. Se levanta, se pone de pie en la cubeta imaginaria y pisa lentamente el suelo. Y dice: me hundo. El puré me llega por las rodillas. Las capas sucesivas han sido de tal forma pisoteadas que son mucho más duras a medida que se desciende hacia el fondo. ¿Qué ocurre?, dice la terapeuta. Tengo miedo, me parece que podría quedarme en el puré toda la vida. ¿Qué puedes hacer?, le pregunta la terapeuta. Puedo salir. Entonces pasa de una zancada el reborde imaginario del tonel y camina de forma pesada y desagradable. Y dice: tengo puré bajo mis suelas, como cuando se camina sobre nieve blanda. Es pesado y eso me hace perder el equilibrio. ¿Qué es todo ese puré?, pregunta la terapeuta. Son todas mis cargas, mis problemas. ¿Y qué pasa si despegas el puré de tus suelas? Entonces se sacude Elizabeth los pies y dice: nada me retiene en la tierra, al menos cuando tenía el puré sentía peso. Y la terapeuta le dice: ¿podés repetir eso? Me agarro a mi puré porque ello me permite sentir. Y Elizabeth dice: no quiero que sea así. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Tirar esa maldita cubeta, dice ella. Le da una patada a la cubeta. Y ahora puedo saltar. Entonces da saltitos. Ahora me siento bien, dice Elizabeth. Bien. Ahora vamos a ver. Por acá hay unos ejemplos. De dónde se aplica la terapia Gestalt. La Gestalt tiene muy parecido con las constelaciones familiares, ¿no?
Bueno, acá cuentan todos los lugares donde se trabaja con la Gestalt, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué significa una Gestalt? Este término se tomó de la psicología alemana y no tiene equivalente en francés. Designa una entidad de percepción, un todo, algo completo. En su origen, el término Gestalt se refería a las conclusiones de una serie de experiencias referentes a la percepción. A principios del siglo, estas dieron origen en Alemania a una teoría de la percepción y demostraron que la percepción, contrariamente a lo que se pensaba en la época, no consiste en la respuesta de un determinado sentido, la vista, el oído, a un estímulo específico, un objeto, un sonido, sino que se organiza espontáneamente en estructuras bien definidas, o sea, gestalts, constituidas por una forma, el objeto percibido y un fondo, el campo de percepción en el que está situado el objeto, su entorno. La percepción depende, por otra parte, de la forma en que el sujeto organiza su campo perceptivo de acuerdo a sus necesidades. La cualidad de la percepción depende de las relaciones dinámicas entre la forma, el objeto percibido y el fondo. Si la forma capta con fuerza la atención del observador, la Gestalt será fuerte, bien constituida, y el fondo tendrá una presencia casi inexistente. Luego, cuando el objeto pierda su interés para el observador, se confundirá con el fondo, del que podrá emerger otra entidad de percepción, o sea, otra Gestalt. Bien. El todo es diferente a la suma de las partes, dice. A ver. Bueno, acá habla de unos estudiosos de las Gestalt, ¿no? De Goldstein y Lewin, que hablan del concepto de organización del campo de percepción en Gestalts. Se ha extendido el campo mental. En el psiquismo, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos se organizan en Gestalts, con una forma dominante que se determinará claramente sobre su fondo. Miren, ahora les leo el ejemplo. Cuando estoy colérico, mi cólera es la forma fuerte que surge y se destaca claramente del fondo constituido por mis pensamientos habituales, ocupando la casi totalidad de lo que yo percibo de mi campo mental. De la misma forma que el calor de mi rostro y mis puños apretados son la forma que ocupa la casi totalidad de mi campo de percepciones corporales. Cuando mi cólera ha pasado, cuando ha encontrado su modo de expresión, emerge entonces de mi campo mental, como de mi campo perceptivo, otra Gestalt que podrá ser, por ejemplo, el fuerte sentimiento de amor que experimento en este momento por la persona que me ha puesto colérico y que se manifiesta por las lágrimas que asoman a mis ojos y la sensación de bienestar que invade mi cuerpo. Pero si mi cólera, por una razón o por otra, no ha podido expresarse, o sea, no ha podido encontrar una salida, va a quedar engastada, impresa en mi cuerpo y en mi psiquismo. Se tratará entonces de lo que se llama en Gestalt una Gestalt no terminada. La terapia Gestalt tomó dos conceptos de la teoría Gestalt. Su definición de Gestalt, entidad constituida por las relaciones dinámicas entre una forma y un fondo, que permite a la persona organizar sus percepciones en un todo,
concepto que incluye la alternancia de contacto y retirada y el carácter innato de la necesidad que tiene el individuo de organizar su experiencia según sus necesidades. Peirce se refiere a dos niveles diferentes de la Gestalt. Por una parte, la Gestalt de la personalidad, la totalidad que se manifiesta en la realización de sí mismo y que necesita la reintegración de las partes que habían sido aisladas de la personalidad. Por otra parte, la Gestalt del comportamiento, la totalidad que emerge cuando una tarea emprendida ha sido llevada a buen término. Y otra cosa que tomó es el concepto de Gestalt no terminada, que implica que una persona no puede estar disponible para otro tipo de experiencia hasta que haya llevado a término las experiencias incompletas de su vida. En tanto la Gestalt no esté terminada, la persona la reproducirá compulsivamente y constituirá un pattern, un esquema repetitivo de comportamiento, o sea, un patrón. Bueno, esto representa el proceso de crecimiento del ser humano y tiene en cuenta la necesidad del organismo en su totalidad. Este crecimiento implica la participación del individuo en tanto que sujeto consciente. De Gestalt en Gestalt, este bebé de su entorno, lo que es necesario para su subsistencia e integración, va a integrar aquello de lo que tiene necesidad para desarrollar y ampliar su campo de conciencia y de experiencia. La Gestalt considera que una persona sana es aquella en la que se desarrolla de forma permanente y sin trabas un proceso de formación y posterior destrucción de Gestalts. Perdón, A ver, ¿qué es esto de la formación y destrucción de una Gestalt? A ver, acá habla de un esquema, a ver si lo puedo ver el esquema. Bueno, es un esquema que se sitúa sobre dos ejes. Uno vertical, que representa la cantidad de energía desarrollada en el curso del proceso, y otro horizontal, que representa el desarrollo en el tiempo. La línea sinusoidal muestra el desarrollo del ciclo en el tiempo y las diferentes cantidades de energía puestas en juego. El área situada por encima de la línea sinusoidal abarca los diferentes estados del flujo sano del organismo. La que está por debajo, las etapas correspondientes a un flujo perturbado. El primer estadio representa en la persona sana el estado de vacío fértil, donde el sentimiento de ser da lugar a la plenitud. La segunda, un déficit del organismo se manifiesta, por ejemplo, la necesidad de entrar en contacto afectivo con otra persona. 3. Esta necesidad engendra una tensión hacia la satisfacción. Esta tensión engendra a su vez una excitación que moviliza tanto la respiración como las funciones sensoriales y motrices. Entonces voy hacia la persona. Luego, entro en contacto con dicha persona. Después, experimento el placer del contacto. Luego, la abrazo tiernamente. Después, siento plenamente la satisfacción que se deriva de mi acción. Y una vez que satisfice mi necesidad, entro de nuevo en un periodo de reposo. Estoy bien conmigo. El ciclo patológico es el resultado de la interferencia de las experiencias mal asimiladas del pasado, o sea, de las gestalts inacabadas. La persona no puede realizar completamente el estado de vacío fértil, está siempre en contacto con las gestalts inacabadas que se manifiestan por una verborrea mental incesante. ¿Ven? La persona que está con gestalts inacabadas, o sea, que no está sana, habla, no puede parar. 2. La persona entra difícilmente en contacto con su necesidad actual. 3. Esta necesidad reactiva la angustia vinculada a esas gestas no terminadas. 4. La tensión hacia la satisfacción se transforma en ansiedad, que empobrece
la sensibilidad y afecta la respiración. Ah, claro, encima el cuadro está todo torcido. Si no, yo se los mostraba. El cuadrito. Entonces, ¿a qué conduce esto? A la negativa, a aceptar el riesgo de experimentar la satisfacción de la necesidad. Antiguos patrones se interponen entre el deseo y su realización y se manifiestan bajo la forma de proyecciones. Luego, la acción será incoherente respecto a la necesidad primitiva y dicha acción engendrará un sentimiento de frustración y yo interiorizaré mi propio mandato en relación a la necesidad que no habré satisfecho. No hay que dejarse llevar por los sentimientos. Y esto me conducirá al impas, al vacío doloroso en el que me torturo a mí mismo por esa impotencia. Qué increíble, ¿no? Porque ahí está la... Ay, claro, lo que pasa es que no sé... A ver, copiar imagen. A ver si la puedo copiar así. Quizás la puedo hacer así. ¿No? Bien. La voy a guardar. La imagen esta. Estoy guardando la imagen. Me parece tan interesante que la voy a guardar y después la voy a hacer más bonita. Bien. Parece ser que este Fritz Perls empezó basándose en las enseñanzas de Freud. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Peirce? Tuvo influencia de la terapia Gestalt. Y bueno, vamos a ver las similitudes entre Freud, Adler, que fue otro psicoanalista, Eric Berne, Horney. Bueno, Freud. Al fin de esclarecer las ambiguas relaciones que Peirce mantuvo unilateralmente durante toda su vida con Freud, voy a citar un extracto del monólogo que dice así. Se trata de un trabajo terapéutico de Peirce, en el cual se pone en escena en un diálogo imaginario con Freud. Profesor Freud, un gran hombre, muy enfermo, no puede usted permitir que nadie lo toque. Usted tiene que decir lo que es y su palabra es palabra de evangelio. Me gustaría que me escuchara. En cierto sentido yo sé más que usted. Usted habrá podido resolver el problema de las neurosis. Y yo, heme aquí, un simple ciudadano, he descubierto el simple secreto de lo que es. En realidad, ni siquiera he sido yo quien lo ha descubierto. Ha sido Gertrude Stein. Yo tan solo lo he copiado. No, copiado no es lo adecuado. He seguido el mismo tipo de vida, de pensamiento que ella. No como un intelectual, sino como una planta humana, como un animal. Y es ahí donde usted se ha mostrado ciego. Usted ha moralizado y prohibido el sexo al sacar todo esto del contacto total de la vida. Así, usted le ha fallado a la vida. Miren ustedes, ¿eh? Bueno, esto está reflejando el inmenso respeto hacia la personalidad de Freud y su pesar por no ser reconocido por el maestro, y también su crítica de la intelectualización de la teorización que deforma la realidad. Se encuentra igualmente ahí la negativa de Peirce a tratar el hecho psicoanalítico como aislado del organismo en su totalidad y la atención que presta al fenómeno aquí y ahora. Bien. ¿Qué dice Peirce de lo inconsciente? Ha declarado a menudo en sus escritos que el inconsciente no existe, según Peirce.
que basta con quedarse en la superficie de las cosas y observar lo que ocurre para prescindir de una noción que no tenía más razón de ser que explicar lo que no se comprende. Simkin da una definición del inconsciente que parece corresponderse con el pensamiento de Peirce. Contrariamente a la escuela freudiana, que contempla la personalidad como una cebolla constituida por muchas capas sucesivas que hay que ir pelando para llegar al centro, Simkin la concibe como una gran bola hueca de caucho, sumergida en su casi totalidad, con una pequeña parte sobresaliendo en la superficie. Más que imaginar un inconsciente o un preconsciente, que corresponde a la parte sumergida de la bola, Simkin sugiere que el comportamiento inconsciente es el resultado de una falta de contacto con lo que está ahí, sea porque la persona está sumergida en su entorno o porque está englutida en las construcciones de su imaginación. Bien. Según Jung, el aspecto consciente de la personalidad está contrapesado por su contrario, que es la sombra. El individuo no estará completo hasta que no haya integrado los aspectos contradictorios de la personalidad. La insistencia de la terapia Gestalt, que intenta conducir a la integración de las polaridades complementarias en cada parte, en cada característica de un individuo, se aproxima a la visión junguiana. De la misma forma, el sueño, como expresión rica y completa, a través de la cual se expresa la totalidad del individuo, es una idea compartida por junguianos y gestaltistas. Contrario a la de los freudianos, para quienes se trata de la expresión disfrazada de pulsiones o experiencias angustiosas que hay que sacar a la luz. Bien, la Gestalt dice que son Gestalt no terminadas. Bien. Después tenemos el caso de Reich, que también influyó sobre Peirce, que dice: en la presentación de mi caso yo pongo el cómo al lado del qué, de la vieja técnica freudiana. Sin embargo, yo sabía ya que el cómo, la forma del comportamiento y de la comunicación, importaba mucho más de lo que el paciente relataba. Las palabras pueden mentir, el modo de expresión no miente nunca. Es la manifestación inconsciente inmediata del carácter. Con el tiempo aprendí a interpretar la forma misma de la comunicación como manifestación inmediata del inconsciente. Acá encontramos algunos puntos. Preocuparse del cómo más que del por qué, rebelándose contra las implicaciones de la teoría de la sublimación de Freud. Reich consideraba el comportamiento humano en su realidad e incita a Peirce a interesarse por el comportamiento cotidiano de la persona, a observar las características lingüísticas, sus posturas, actitudes musculares y gestuales. Bien. Bueno, acá la del psicodrama. La terapia Gestalt reconoce la unidad de la forma y del fondo, que no tienen sentido fuera de este contexto. El día no tiene sentido sin la noche, el pescado no tiene sentido sin el mar. Está próxima de la idea china del yin y el yang. El universo es un flujo constante de movimientos que se suceden perpetuamente. Lo único constante es el cambio. Lo que ocurre a un nivel ocurre a todos los niveles. El macrocosmos se refleja en el microcosmos, en una interacción total entre la parte y el todo. El Zen enseña a encontrar al Buda que está en cada uno de nosotros. Si el hombre no vive y santifica el presente, corre el peligro de dejar escapar el futuro.
Tratar de hacer, de rehacer y de remodelar el mundo conduce a la incapacidad de vivir ninguna vida y ningún futuro. No hay más mundo que aquel en el que vivimos. Es la forma de estar en el mundo, de estar en relación con los seres y las cosas, lo que da un sentido a la totalidad. Por otra parte, el hombre no se trasciende más que a través de su verdadera naturaleza. Es siendo profundamente yo mismo cómo voy a crecer, y no siendo diferente. Entonces, realizar la experiencia de lo que es, porque esta experiencia conduce a diferenciar en sus dos polos un sentimiento primario indiferenciado. Ahí aparece la experiencia paradójica de la similitud de lo diferente, simbolizado en el pensamiento oriental por el Yin y el Yang, y vehiculizada por el Tao. También Peirce comparte la preocupación por no sobreestimar la importancia del pensamiento, porque el uso constante del ordenador mental es lo que impide ver, oír, tocar la realidad de la naturaleza. Hay que vaciarse para poder llenarse. Hay que perder la cabeza para recuperar su correcto funcionamiento. Bien. Bueno, aquí hemos terminado este libro. Está muy interesante. Nos veremos